recordarle que sobre el tema de hoy, en Así es la vida, puede haber muchas preguntas de índole legal sobre ir a registrar a tu hijo cuando falta uno de los dos progenitores, ¿está bien dicho? Pues Así sí, es. ¿verdad? O falta papá o falta mamá. El niño tiene como derecho principal, como ser humano, tiene derecho a tener un nombre y una identidad, ya lo dijo el abogado. Tú, adulto, papá o mamá de este ser, no tiene ningún derecho a no darle ese derecho. Entonces, legalmente, pues la ley contempla todas estas situaciones para que el niño esté protegido y se cumplan sus derechos básicos como ser humano. En búsqueda de una identidad, que lo mencionaba mi invitado Jorge, en el desarrollo de su testimonio, pues llama mucho la atención y que también la ley lo contempla así, el derecho de una identidad, María. El querer saber quién soy, de dónde vengo, para fijarme ese camino hacia dónde voy, por ahí tiene que ver el asunto Sí, de por supuesto. identidad. O sea, tiene que ver quién soy y quién viene detrás de mí. Sí. Pero fíjate que es bien interesante porque todo esto se va de alguna forma distorsionando con el vínculo, la relación que se da entre el padre y la madre. Entonces, incluso podemos ver hijos que el padre se va y estaban en un vínculo de un matrimonio y se va y ahí se pierde y no se sabe. Entonces, el hijo siempre tiene esa necesidad como un referente, ¿no? ¿Quién soy? Incluso físicamente a mí me ha tocado ver casos de que no se sabe nada de la familia del padre y de pronto hay una enfermedad que el médico dice es congénita. Fíjate. Y no obedece, tú no sabías nada. Pues no obedece a nada de este clan con el que yo tengo conocimiento, que muchas veces es el de la madre. Entonces, ¿cómo exploramos del otro lado? Entonces, desde muchos ángulos necesitamos saber qué nos conforma, desde dónde está mi identidad. De ahí parto para saber hacia dónde voy en la vida. Bien. Ahora, cuando no lo hay, tenemos que tomar lo que sí tenemos, ¿sí? Porque si no nos quedamos como también en un estado difícil de podernos identificar y tomar un lugar en la vida. Entonces también es algo que a veces tenemos que aprender a que lo que tengo es lo que tengo que tomar. Es lo que uso, me agarro de eso. Exacto. Yo supongo que ha sido tu caso, Jorge. Así es. Pues no se ha ido fácil mi vida. Gracias a Dios soy una persona perseverante, una persona que le gusta trabajar, estudiar y compartir lo poco, lo mucho que la vida se ha presentado con los demás. Sí, soy una persona creyente, me siento amado por el Señor. Como dice, a lo mejor no está la ausencia de un papá físico, pero por la fe sabemos que tengo un Padre celestial que me ama demasiado, claro. ¿sí? Que me ama demasiado y que en mi vida hay que ser tenaz, porque estoy aquí ahorita, ¿sí? Porque a lo mejor en casa hay muchos jóvenes o gente adulta que están en el mismo caso que yo, ¿sí? Pero nunca es tarde para acercarnos con las personas indicadas, acercarnos con las instituciones que nos puedan apoyar, que nos puedan orientar y decir, ¿sabes qué? Tu caso es especial, tu caso lo puedes llevar a cabo a tal parte. Claro. A veces no sabemos a dónde ir, o vamos a una oficialía y de ahí nos dicen, ¿sabes qué? Tienes que ir a tal parte y ahí te traen vueltas y vueltas y vueltas. Pero si ya tenemos aquí expertos, ¿verdad?, que nos puedan orientar y decir, ¿sabes qué? El caso es similar al de Jorge, bueno, ya tengo un lugar a donde acudir. Más que nada, como volvemos a decir, la identidad, claro. quién soy y de dónde vengo. Déjame, Jorge, regresar a la voz del abogado para ver la situación. Te decía en el segmento anterior, abogado Arriola, ¿qué sucede si el padre biológico o la madre biológica se niegan a hacerse una prueba de ADN? Jorge tiene derecho a tener un acta de nacimiento pues con datos verdaderos, ¿qué no? ¿Qué pasa? Así es. Vamos a ver primero qué pasa cuando se niegan a reconocer la paternidad. Se inicia un procedimiento de investigación de la filiación que es previo a la instauración del juicio de paternidad. Va a tener por objeto que se demuestre la paternidad vía la prueba de ADN o bien ante la negativa de hacerse la prueba se va a generar una presunción en contra del que se negó a hacer la prueba, una presunción de que existe la filiación
y luego se va a someter a debate ya en un juicio propiamente ordinario sobre el reconocimiento de la paternidad y de la filiación, para que el juez en su momento dicte una sentencia en la que va a declarar la existencia de la paternidad y va a ordenar al registro civil, al oficial del registro civil, que se haga la inscripción de ese acto jurídico para que se declare la paternidad de la persona y consecuentemente todos los derechos que pueda tener vigentes de acuerdo a la edad, ¿sí? Entonces, aquí en este caso ya hubo un registro. Sí. Habría que hacer o bien una nulidad de esa parte del acta porque el señor no compareció a hacer el reconocimiento, a efectuar el reconocimiento y posteriormente, ya con el dato correcto, con el nombre completo del papá, iniciar el procedimiento de investigación de la paternidad y de la filiación para que posteriormente se materialice en el juicio ordinario y culmine con una sentencia favorable a la pretensión de obtener el reconocimiento de esa paternidad y consecuentemente el ejercicio del derecho de la identidad, con independencia de que esto tenga una utilidad práctica, un objetivo práctico o concreto por la edad, ¿sí? Pero también puede generar, nos podemos ir a otros extremos. Supongamos que nuestro amigo fallece y no tuvo hijos, entonces sus herederos son sus padres, los que aparecen en su acta. Su mamá va a iniciar el juicio sucesorio y el juez le va a decir, aquí aparece una persona como su padre, ¿qué pasó aquí? Llámenlo porque es heredero. Y tenemos ya una situación que yo creo que ni tú habías pensado. Pues no, Sí, ni idea. Todo esto se genera, lamentablemente, por la omisión de llevar correctamente los registros, las inscripciones en el registro civil y omitir cumplir con las obligaciones y también hacer valer los derechos. Hay que recordar que en tanto el padre no reconozca al hijo o viceversa sea la madre, el que lo tiene, el que lo registró, tiene la obligación de hacerlo. No hay que dejarlo así porque tenemos un caso práctico aquí muy presente que es nuestro amigo, un ejemplo vivo de lo que puede pasar por incurrir en estas omisiones. Vamos a exhortar a todos los padres, a las madres de familia, a que registren a sus hijos inmediatamente después del nacimiento y que si se niega la persona, que el otro progenitor, instaurar el juicio de investigación de la paternidad para que se logre ese nexo filial y pueda ejercer el menor su derecho a la identidad. Claro. Dice una llamada anónima, mi hijo de 11 años sí lo reconoció, el papá, pero él nos abandonó, el niño lo quiere conocer y el papá no, el papá se niega y se esconde. ¿Qué puedo hacer? ¿Legalmente puede hacer algo? ¿Exigirle a esta persona que reconozca y conozca al niño? Así es, por lo pronto exigir el pago de alimentos. Ya después puede ver el asunto de la convivencia o tomar este abandono como una causa de pérdida de la patria potestad porque no ve al niño, no lo procura y eso no lo va a eximir de la obligación de seguir pagando alimentos. O sea, legalmente lo puede pedir ese juicio de alimentos. Así, el juicio de alimentos y que posteriormente pida el juicio de la pérdida de la patria potestad, porque cuando tenga una oportunidad de viajar o alguna otra cuestión, o de que el menor adquiera algún bien y lo quieran vender, no se va a poder hacer porque van a tener que buscar al papá desobligado, el que nunca se ha aparecido, que probablemente vaya a aparecer ahí en momentos de fortuna y eso va a ser injusto. ¿Qué puede hacer? ¿Algo que quieras agregar, María? ¿Qué derecho tiene este padre de negarse a conocer a un hijo, no? Qué fuerte. Se juegan muchos factores, Claudia. Sí. O sea, tiene que ver con, una parte es legal, o sea, cree que se le exime, si no lo veo, pues no genero tampoco obligación. Y no tiene que ver con esto, tienes obligación. También en la parte psicológica, que a veces, aunque estemos en la crianza cercana, muchos padres, por el tipo de educación que hemos tenido, no saben cómo acercarse y vincularse emocionalmente con los hijos. Claro. Y a veces lo hacemos indirectamente porque ahí están, pero cuando no está, no sé ni siquiera cómo. Entonces se juegan muchos factores aquí que es difícil de saber desde dónde están estos padres. Claro. Dice otra llamada que mi hija se embarazó, nos dice la señora Norma, y el muchacho la dejó sola. Y él decía, gracias María, él decía que el bebé no era de él. Ella se dio cuenta que se iba a casar, entonces acudió a la iglesia a mi hija y el padre le dice que no dijo nada. El padre le exige que cumpla, pero nunca ha reconocido a sus hijos. Al final sí le reconoció y ahora
lo ve cada 8 días mi nieta feliz. Bueno, finalmente esta historia Se tuvo llevó a cabo el ese reconocimiento, cumplió con su obligación, qué bueno. Vamos a pausa y regresamos con mucho más. Nos cuentas en qué situación está, en qué estatus está. Jorge, ¿cómo te sientes después de la pausa? Volvemos 2020-8865. Gracias por sus comentarios. Voy a leer también los inbox en el segmento que sigue. Así es la vida, así es, así de lógica. Aunque se hace difícil aceptar tantas cosas, todo tiene razón de